para proteger la confidencialidad, autenticidad y o integridad de la información. El primer control habla sobre políticas de uso de los controles criptográficos. Nos menciona que se debería desarrollar e implementar una política sobre el uso de los controles criptográficos para proteger la información. En el momento que nos dice desarrollar e implementar una política, quiere decir que debe de existir un documento donde nos diga cómo se debe de realizar los controles criptográficos que se van a implementar dentro de la organización. Es decir, deben de evaluarse los riesgos de acuerdo al nivel de protección que se tenga que implementar en el cifrado de la información y así como la elección del algoritmo de cifrado para poder encriptar la información de la organización. Debe de implementarse estos niveles criptográficos en cualquier dispositivo, es decir, desde el acceso en tu computadora como el acceso en los dispositivos móviles. Por otro lado, también es recomendable que cuando transporten la información en un dispositivo de almacenamiento extraíble, que también lleve cifrada la información para que en el caso de que se extravíe este dispositivo, pues entonces esté protegida cuando menos con una contraseña o con un nivel criptográfico adecuado para la organización. Eh, Obviamente, no, como comentaba hace rato el maestro Ponce, no vamos a decirles qué tipo de algoritmo de cifrado van a implementar, sino simplemente ellos van a elegir lo adecuado para su organización. Nosotros lo que vamos a evaluar es de que existan estos controles criptográficos dentro de la organización y que la implementen en la protección de la información del negocio. ¿Sale? Entonces, tiene que existir o verificarse dos cosas, que exista el documento y la otra que se haga o que existan los controles de cifrado de la información. Como mencionábamos en dominios anteriores y controles anteriores, posiblemente y no tengan el documento, pero sí tengan cifrada su información. ¿Sale? Eh, no sé si con esto, obviamente no solo dentro de la información, sino también se debe de cifrar cuando estás accesando los sistemas de información. Ese nivel de criptografía debe de existir, así como supongamos aquellos certificados de seguridad para, para acceder de manera segura a las páginas o a los sistemas que tiene implementada nuestra organización. Eh, yo realmente tengo muy poco de conocimiento en esta área. Sí le pediría al doctor Ponce que si pudiera abundar un poquito más. Oh, gracias, Gutu. También para todo lo que dijiste para agregarle, vamos con lo siguiente sobre si manejan firmas digitales, si usan algún espectro, una firma digital, algún código de encriptación. Si tú preguntas, o sea, chequen esta pregunta, te dicen que sí usan un control criptográfico, ¿sale? Puedes preguntar, ¿qué protocolo usan o qué método de cifrado? Si te dicen qué método de cifrado, quiere decir que ellos no conocen nada de seguridad de información porque te están diciendo el protocolo o el método de cifrado. Simplemente te tienen que decir, no te puedo dar esa información. Una, porque no lo sé. O dos, no estoy autorizado para dártelo. Tres, eso es información
privada de la empresa, o 4, tienen que hacer algo y no decirte nada. Chequen, esa es una pregunta que pudieran hacer. 2, entonces tú podrías preguntar, entonces, ¿cómo protegen sus comunicaciones? Estos controles criptográficos es una forma de cifrar tu información, ¿sale? O sea, ¿cómo también validar mi control de acceso? Yo como otra lo estoy poniendo, ¿no? Estoy usando una firma digital. ¿Puedo usar la EFIEL? ¿Sí? La que nos da el gobierno federal. ¿Puedo usar la firma estatal? La que nos da el gobierno del estado. Si Ocosingo manejara una, por sí, pues pudiéramos hacer una. El chiste es que esas empresas decidan cómo van a firmar y cifrar su información. ¿Cómo van a proteger? No nada más proteger es, lo tengo guardado acá en este celular con una contraseña biométrica, ¿no? Mi huella digital. Ok, a eso no se refiere, sino se refiere también en la parte de información de la huella digital, cómo la almaceno. ¿Cómo voy a proteger esa información de la huella? ¿Sí? O sea, todo ese código de 64 bits que lleva tu huella digital, porque no almacenas la huella en sí, almacenas un montón de códigos. Entonces, ¿cómo vas a cifrar esa información? ¿Sí? En qué momentos, en qué usos vas a usar ese tipo de encriptación? Por ejemplo, a veces los gerentes generales tienen que mandar oficios a otros lados donde ya no aceptan firmas autógrafas. Que usan la firma digital. ¿Quiénes son los responsables? Hay una política sobre el uso de firmas digitales, solamente es para comunicaciones externas, para comunicaciones internas. ¿Usan el cifrado estándar de los servidores o implementan alguno diferente? ¿Usan el X509? ¿Usan códigos RCA? ¿Sí? ¿Usan sincronización de datos? ¿Cómo hacen la verificación de que ese paquete o ese archivo no fue alterado en el trayecto o ha sido modificado? ¿Cómo proteges tu información cuando la llevas de un lado a otro? Ayer estábamos hablando sobre los medios, ¿no? Ayer o antier. Entonces no es nada más llevar un ejemplo, un maletín con espuma y no sé qué tanto con DHL o con un equipo super blindado, porque al final de cuentas puedes tener acceso a ese disco duro. Entonces ahora vamos a ir sobre la protección de la información que vas a poner en el dispositivo de la información. ¿Sale? Y los desarrolladores conocen o aplican algún método criptográfico cuando están haciendo el desarrollo de sus sistemas. Sí, los de redes pueden trabajar sobre eso. ¿Quién maneja esas llaves públicas? ¿Están en el servidor? Solamente las tiene ¿Quién tiene el acceso de esas llaves? Esas llaves públicas son 2 archivos, como lo vieron en la práctica, que no deben de estar en todos lados, solamente en los servidores o en las máquinas que deben de estar. Por ejemplo, un caso típico como está aplicado en gobierno estatal, por ejemplo, en la Fiscalía General del Estado, creo que ahí antes, todavía no he preguntado bien, antes manejaban el uso de los certificados digitales. Entonces, en mi máquina yo tenía mi certificado, mi firma digital. Entonces, todo documento que yo hiciera, yo nada más tenía que guardarlo y enviarlo. Yo ya no tenía que ponerle mi nombre, porque eso ya iba ingresado en el archivo, ya iba como metadatos, ¿sí? Cuando llegaban al otro equipo, si el otro no lo podía abrir, es porque yo no permití, o las reglas de negocio no permitían que entre esas 2 personas tuviéramos esa comunicación. Y eso ya se determinó en la clasificación. Entonces, esa puede ser otra manera de cómo lo tienen implementados ellos. ¿Cómo lo implementan los programadores? Que está el código. ¿Los desarrollaron solamente lo copiaron de internet como la mayoría? ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que podemos preguntar. Y eso es lo que debemos de cuidar. ¿Sí? ¿Han hecho alguna prueba o qué tan seguro es contra un ataque de fuerza bruta, contra un ataque Rainbow? ¿Sí? Eso es lo que podríamos preguntar si conocen ese tipo para esa parte de la criptografía. Y otro, ¿en qué momentos y en qué casos voy a usar mis controles criptográficos?
para comunicaciones internas dentro de la misma oficina entre compañeros de trabajo, o ya me voy a comunicar a otra área. Todo eso tiene que estar definido. Igual cuando estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, esto les voy a mostrar un caso muy normal de esto de usos criptográficos, es algo de los famosos tokens, ¿sí? Entonces, cuando estamos haciendo los control de acceso, eso lo puedo manejar como ¿cómo se llama? Oh, ¿sí? Y por ejemplo, un control criptográfico es esta clave que está cambiando cada tantos segundos, ¿sí? O sea, no importa si encontraste esta clave ahorita, en este momento ya cambió. Entonces tienes 30 segundos para usar esta contraseña. Pueden ser esos controles sobre eso, pero esa es una contraseña para desencriptar un algoritmo, para verificar mi autenticidad. Y esa clave o esa sincronización va cambiando tantos segundos. Entonces, esta es una forma de verlo y otra forma de cómo se puede aplicar, ¿sí? Si es un solo desarrollo o todos los desarrolladores tienen acceso al mismo código fuente, podemos hacer ese tipo de preguntas, ¿sí? Si lo usan para autenticar usuarios, si lo usan para todos los eventos o solamente para firma de documentos, comunicaciones, etc. ¿Sale? Entonces, debería ser importante, ¿sí? Pero eso lo va a definir la empresa conforme a la naturaleza. ¿Cómo van a proteger su información? Si ellos creen que solamente poniéndolo bajo una caja fuerte, pues adelante. Si solamente una persona de confianza, adelante, ¿sí? Entonces ellos no usan controles criptográficos, deberían de usar uno. Y no, ahí, con que tengan una forma de encriptar la información, aunque sea muy sencilla, pero ya manejan un tipo de cifrado. En las redes, no es que usamos cifrado web, WPA, WPA2 con WPA o WPA Enterprise para usar radios, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a poder preguntar y en qué casos se utiliza, ¿sale? No sé si hay alguna duda o algo que quieras comentar, maestro. No, muchas gracias por el apoyo. No sé los chavos si tengan alguna duda al respecto para que se pueda resolver. Yo creo que al parecer no. Parece si continuamos al siguiente control. Adelante. Adelante, coronel, ¿qué pasó? Las versiones que se usan para el cifrado de las claves de Wi-Fi también entra como el encriptado. O sea, sí, es válido. Sí, pero ellos te lo tienen que decir, no lo tienes que verificar tú en el. Ellos te tienen que decir, no, usamos WPA2. Un ejemplo. No, es que yo en Sí, toda sí. mi empresa manejo WPA2. A ver, muéstrame. Y él te tiene que mostrar en la configuración del Access que usan WPA2. Ok, están usando el cifrado del aparato. Va, perfecto. No, es que estamos usando radios o un servidor que me ayuda a autentificar. Ah, ya es otra cosa diferente. Entonces tiene que haber una llave de seguridad tanto en el Access Point como en el servidor para que esa comunicación entre el servidor y el Access sea segura, aparte de la administración de los usuarios que vas a poner en radios. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, señores? ¿No? Entonces continuamos. El siguiente con 10 claves. Y debería desarrollar e implementar una política sobre el uso, la protección y la duración de las claves de cifrado a lo largo de todo su ciclo de vida. Desarrollar e implementar una política. Entonces tiene que haber igual otro documento, o puede ser en el mismo documento, pero puede haber una sección, no tiene que ser tantos libros, sino a lo mejor puede ser un solo libro, pero con un apartado en específico, donde nos diga cómo van a ser usadas esas llaves. Por ejemplo,
Todos ustedes ahorita para obtener su título de TCU tuvieron que obtener su firma digital, ¿no? Su firma electrónica con el SAT, ¿sí? O sea, para poder comprar y bajar su título, la EFIEL. ¿Estamos de acuerdo? ¿O me equivoco, señores? Genial. Entonces, por ejemplo, los que sí la tienen y los que tuvieron que hacer hecho esa parte, ¿sí? Tienen que tener esa firma digital. Esa firma digital, hay una ley sobre la que me dice en qué caso se va a utilizar. Ahí me dice que tengo que usar esa firma, va a ser válida. Permítanme un segundito. Va a haber una política, ¿sí? En la que me dice el uso de esa firma, por ejemplo. La firma digital, la firma de fiel, va a ser, es obligatoria para usar, para poder usar todos los servicios electrónicos del gobierno federal. Ah, entonces, yo quiero usar cualquier servicio federal, tengo que tener mi cuenta EFI, tengo que tener mi firma EFI, aparte de la cuenta de acceso en gobierno federal. ¿Sale? Ok, ¿cómo tengo que usar esa llave? Esa llave, ¿cómo la tengo? Pues tengo que ir a una entidad certificadora, en este caso el SAT, ¿sí? Para que ella me dé y acceso para poder usarla y con eso identificarme en todo gobierno federal. También tiene que decir la protección. Esa protección se refiere a en dónde van a estar almacenadas toda esa información, todas esas llaves. Sí, creo que aquí la tengo. Déjenme ver. La tengo acá. Sí, entonces, la tengo. Ahora se lo vamos a hacer. Esta firma, ¿sí? Esto fue lo que me dio estos archivos. Yo como tener bien cuidaditos. ¿Estamos de acuerdo? Adelante. Va, pero eso también se refiere a cómo la... Pero, sí, vamos a volver a poner. Ábrete, ok. ¿Cómo es que este, ah, la empresa, en este ejemplo, el SAT, cómo va a tener a resguardo mi información? Estos archivos, el punto K y el punto K y el punto C, ¿cómo los va a guardar el SAT? ¿Sí? Eso es parte de lo que me dice, como la protección. Definir la duración de las claves de cifrado a lo largo. En este caso, y tomando en el ejemplo del SAT, el SAT solamente te da una duración de la firma de 4 años. Este año la recuperé, bueno, la tuve que actualizar. Quiere decir que tengo hasta agosto del 2024, mi firma sigue siendo válida. La legislación dice que mínimo hasta máximo un mes antes de que caduque, la puedo llegar a renovar. ¿Sale? Entonces tengo 3 años y 11 meses para seguir usándola antes de actualizarla. ¿Vale? Todo eso tiene que estar escrito dentro de una política. Cómo almacenar, cómo tiene que ser el procedimiento para cómo, si las pierdo, cómo las puedo recuperar, cómo puedo cambiar las claves, qué hacer, qué tiene que tener en el procedimiento, en ese documento tiene que haber una política sobre qué hacer sobre las claves comprometidas. Se puede dar el caso que llegaran a hackear a vulnerar el servicio del servidor o los servidores donde mantiene la base de datos de gobierno federal, el SAT, ¿sí? Y se roban todas las claves. Ah, ¿qué hacer ante claves comprometidas? Suspenderlas, eliminarlas, revocarlas, adelante, ¿sí? También tiene que haber esa parte de la política en cómo realizar las copias de seguridad y cómo destruir las claves.
¿sale? Entonces, todo esto debería de contenerlo, debe. Primero veamos si tienen alguna política. Si la tienen, vamos a ver y a preguntar sobre, ¿generan las llaves o es una sola llave para todos los sistemas? ¿Cómo generamos los certificados de llave pública? ¿Sí? ¿Cómo se distribuyen las claves a los usuarios? ¿Se las mando por un correo? ¿O tiene que ser presencial como lo hacen en el SAT? Momento de hacer la firma, pues yo tengo que estar presente ahí con un USB de preferencia nuevo, como si te lo dicen las reglas, porque así decidieron ellos, para que ellos puedan grabarme ahí el key y la certificación. ¿Sale? Ellos cómo lo van a almacenar de manera segura en sus servidores. ¿Sí? Y todo eso. Podemos irlo preguntando, sinceramente. ¿Sí? Y así, y literalmente, si tienen dudas, mucho mejor. Oye, ¿y cómo es qué puede hacer? ¿Qué pasa cuando realmente se roba se pierde una llave? Un usuario la pierde. Es válido, porque es también una pregunta, aunque no sea ya planeada, pero es una pregunta natural de la persona y te tiene que contestar. ¿Qué hacer ante esos casos? ¿Sí? Te contestan, yo no sé qué hacer, todo eso lo mandamos con el abogado. Perfecto, te dice, no es que eso no lo sabemos, ¿sí? A nosotros sabemos que si llegara para eso lo tenemos que mandar con el abogado, lo tenemos que mandar con el de informática. Entonces, me dicen eso, voy de ahí y le pregunto al abogado, voy y le pregunto al de informático, ¿sí? Para ver si alguien lo sabe. Ya eso es a lo que seguimos llamando trazabilidad, ¿sale? No sé si hay una duda hasta el momento. ¿Qué nivel de cifrado es? Dice, si no existe la política, se omite este control. No, si no tienen la documentación, no es que si no tienen una política, tu recomendación va a ser que la tengan. Simplemente. Si dicen, no tengo política, ok, pero puedo preguntar cómo es que ellos entonces, ¿cómo se llama el control? Déjenme ver, se me fue. Dejan al final de cuentas, esta contraseña también es una clave. Entonces, puedo preguntar esa parte. Es que no tienen una política, no usan firmas digitales, no usan eso. Va, no hay bronca. ¿Cómo es que manejas las contraseñas? ¿Cómo las almacenas? ¿Cómo las cuidas? ¿Sí? ¿Están almacenadas en algún lugar? ¿Cómo se las mandas? Usan de todas maneras criterios criptográficos. ¿Sale? No porque ustedes vean que no lo hacen, no quiere decir que no lo manejen. Lo pueden manejar de manera empírica. ¿Sale? No sé si quedó contestada tu duda, coronel. ¿Alguna otra pregunta, señores? Adelante, Carlos. ¿A quién va? Por lo general, el dominio va directamente a alta dirección, a los jefes, con automática. Porque aunque esto lo pudieran entender ustedes, que es, pudieran tener la mala percepción de que es únicamente informática, no. El que decide sobre el uso de los controles criptográficos es alta dirección, no es solamente el de informática. Con el de informática te terminas de corroborar, pero todo eso lo debe de saber alta dirección o el comité de la empresa. ¿Sale? Entonces, esto lo preguntas a alta dirección y a informática. ¿Alguna duda, señores? ¿Alguna otra duda? ¿No? Va. ¿Algo que, maestro? No, adelante. Entonces, ¿qué les pasa al próximo dominio? Este fue el dominio 10. Sí, solamente controles criptográficos en las que trata cómo manejar, cómo gestionar esas claves y cómo tiene una política para uso de los controles criptográficos. Nada más. O sea, y
lo dije al principio, no lo quieres, tenlo. Oiga, y es que, ¿cómo puedo hacer mi firma digital? Tienes que, lo más que pueden decirle, sin problemas, tienes que ir a una entidad certificadora para que te la haga. La puedes hacer de manera local, como ustedes lo hicieron con Centos, pero esa llave no vale nada a menos que la manden a validar con una entidad certificadora. ¿Sale? Yo creo que quedó todo claro. ¿Qué te parece? ¿Ok? ¿Va? Bueno, el siguiente dominio es el 11, seguridad física y del entorno. El primer objetivo es sobre áreas seguras y nos dice prevenir el acceso físico no autorizado, los daños e interferencia a la información de la organización y a los recursos de tratamiento de la información. El primer control nos habla sobre perímetro de seguridad física. Se debería utilizar perímetros de seguridad para proteger las áreas que contienen información sensible, así como los recursos de tratamiento de la información. Ok, esto se refiere es que en donde exista una información importante o sensible de la organización, deben de establecerse perímetros de seguridad contra accesos no autorizados, ¿vale? Entonces, digamos que estoy en una empresa y tengo mi área donde están mis servidores. Entonces ahí debo de establecer perímetros de seguridad. Pues a lo mejor y debe de estar cerrado completamente, con una puerta con llave, tiene ventanas, las ventanas tienen que estar protegidas con barras de acero. Pues el chiste es de que no pueda entrar cualquier persona, solamente la persona que esté autorizada para ingresar. Los mecanismos de acceso los establece la propia organización. Lo que nosotros deberíamos de estar, de lo que deberíamos de verificar es de que, por ejemplo, si tienen ventanas o puertas, deben de ser sólidas. Si hay ventanas que de cristal, pues tiene que tener unas barras de acero para impedir que no acceda cualquier persona. Este, eh, digamos, en el área de servidores, si existe otra área en donde hay información, por ejemplo, en el área financiera, en donde tengo todo mi documentación este, financiera, facturas, pólizas, etcétera, pues, ¿qué mecanismos de acceso establezco para que no entre cualquier persona? ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, aquí en la norma nos señalan ciertas cosas que debería de verificarse. Como les decía, si hay tejados, muros externos, solado, debería ser una construcción sólida que nadie pudiera accesar, que no haya un mecanismo de filtración para que la información esté segura o todo aquello relacionado con la información delicada de la organización esté protegida. Ahí menciona puertas y ventanas deberían de estar bloqueadas y vuelvo a reiterar, los mecanismos los establece la propia organización. Usted nada más deben de verificar que no se puede ingresar. ¿Sale? En algunos casos menciona que, por ejemplo, si alguien quiere ingresar al área financiera, pues es recomendable que exista una persona que atienda antes de poder ingresar, ¿sale? Pero no quiere decir necesariamente que debe de existir, sino que los controles los maneja la propia organización. Les digo, a final de cuentas debe de estar protegido tanto la información como los dispositivos donde estén almacenadas la información. No sé si tengan alguna duda.
nos puede decir a lo mejor, así es que mi área, aquí no ingresan porque tengo puertas con llaves y tengo doble puerta. Ah, correcto. Entonces la puerta hay que verificarla que sea sólida, que sea probablemente de metal o que no sea de cristal que se pueda romper, que no sea de triplay o algo que nos permita el acceso muy fácil, ¿vale? No sé si tengan dudas o algo que quiera usted agregar, doctor. Tal como lo dice acá, todos los recursos de información, dice, tiene que estar definido un perímetro de seguridad. Y aquí nos dice, deberían estar claramente definidos. Y su fortaleza debería depender de los requisitos de seguridad, de los activos del perímetro y de la empresa. Va perfecto. En un banco, todos mis servidores, aparte del dinero, tengo mis servidores donde tengo toda la información financiera, va perfecto. No le voy a poner una puertecita de triple A, no le voy a poner un cuartito de cristal. No, tengo que protegerlo. No nada más contra un robo, ¿sí? Sino contra incendios. Sí, por ejemplo, aquí podemos ver. Adelante, Carlos. A ver, no alcancé a leer. Espérame. Entra también, aparte de comer o hacer ciertas actividades, Eh, esa es otra parte. Una cosa son momentos en que no debes de entrar comiendo con alimentos o bebidas a la sala de servidores, que eso es un reglamento, una política, y otra es donde vas a tener el acceso. Por lo general, en la vida normal y empresas decentes, tienen un área aislada completamente de todo el personal humano donde están los servidores. Ni siquiera el administrador está ahí, ¿sale? No pueden accesar, solamente si, por ejemplo, ¿sí? Ah, entonces, ¿cómo lo checan? Todo hacen revisiones de manera remota, ¿sí? Si la pared es sólida, no está hecha con puro cal, si tiene pintura retardante contra fuego, si utilizan extintores, qué tipo de extintores van a usar. No vaya a ser que digan, es que estamos usando estos ¿cómo se llama? De polvo químico. Eso no, eso no sirve. Ahí sí podemos hacer una observación. Eso no. ¿Por qué? Porque eso daña los equipos. Apaga el fuego, pero daña el equipo. Y lo que a nosotros nos interesa es que el equipo no se dañe, porque tiene ahí los requisitos de información. Quizá el de polvo va a funcionar cuando tengamos el área donde están todos nuestros archivos muertos, ¿sale? Pero donde tengo mis equipos de cómputo, no puedo usar ni, ¿cómo? No, espérense, no puedo usar, este, no puedo Materiales que usar puedan polvo. dañar los equipos, ¿no? Exactamente. El polvo hace corrosión y genera óxido en los equipos, se come el aluminio, ¿sí? Tampoco puedo usar los de espuma o los del agua, porque lo echan a perder, queman todo. ¿Puedo usar el de gas CO2? Sí. El problema es que genera condensación de humedad. ¿Por qué? Porque ese es un aire completamente frío. Apaga, quita el oxígeno y se apaga la llama, pero queda frío y eso a veces se genera una condensación. Entonces los más comunes son los de líquido dieléctrico y, oh, no sé si es de eléctrico, se me fue la onda, y los de xenón. Son, o sea, son los extinguidores de color verde. ¿Sí? Hay uno de líquido, ¿sí? Líquido dieléctrico, que es igual como si fuera un tinaco que voy a poner ahí y va a mojar, va así, literalmente va a mojar con agua todos los equipos apagando el incendio, ¿sí? Pero ese líquido no es conductor de electricidad, ¿sí? Y lo que hace ese líquido es que también se consume y encapsula el oxígeno, ¿sí? Tiene que haber sensores de sismo, cámaras de vigilancia, sensores de calor, sensores de gas, porque puede pasar algo. Entonces, muros reforzados, pueden ser un montón de cosas para
evitar. Por eso es protección física. También Yo puede tengo ser que tener sistemas de encrypción. alarmas contra acceso no autorizado, ¿no? Sí, o sea, las alarmas de movimiento, las alarmas, las alarmas sónicas, las alarmas de temperatura, las alarmas de vibraciones, ¿sí? Sí, para evitar que haya alguien adentro. Solamente va a entrar personal cuando realmente sea necesario entrar a una sala de servidores. A lo mejor alguno de ustedes fue alguna visita guiada y en alguna empresa le dijeron, no, hasta aquí nada más pueden ver de lejitos, porque esa es su política, nadie puede entrar, nadie puede verlo. La información. Imagínense que ustedes les dejaran ver el nombre o el modelo, la marca de servidores que es. Sencillo. Me puedo ir y busco la manera de, o investigo, de web, dark web, todo lo que quieran ver, sobre problemas o exploits para esas marcas y modelos de equipo. ¿Sí? Entonces tiene que estar delimitado esa parte. ¿Sí? No es tanto que no puedan entrar, eso es lo que vamos a ver ahorita en controles físicos de entrada, pero en esta parte es a donde nos vamos, en esta del 11.1.1, cuarto, salón, el perímetro que va a tener ese resguardo. ¿Sí? Si nos vamos, sí, no me quiero meter un poco más para no tardar más. ¿Sale? ¿Alguna otra duda o algo que quieras tocar, maestro? Adelante, coronel. Tomando el ejemplo que había dicho el profe tú sobre que había, digamos, una puerta solamente de madera y pues solo usaba una chapa y tenía su cierta llave y habían delimitado persona nomás va a entrar a ese lugar, pero hasta dónde quedaría nuestra observación o lo que dictaríamos nosotros de que pues no es tan viable que solo tenga una puerta solamente de madera. ¿Hasta dónde quedaría nuestra observación o qué es lo que podemos Es que ahí te va, si no, ahí te va la respuesta. Si nos ponemos a tratar de evaluar esa parte, va a depender la calidad o la calidad grande y natural de la empresa. Es que depender de eso. Yo no voy a tener una puertecita de madera o de triple en un banco. No voy a tener de eso en una institución de procuración de justicia. Quizás lo puedo tener en un hospital. Quizás la puedo tener en una escuela. Quizá en una sucursal, pero va a depender de la naturaleza de mi y del tipo de información sensible, ¿sale? Proteger las áreas que contienen información sensible, así como los recursos de tratamiento de información. A lo mejor muchas veces las empresas dicen, no, es que va a estar en la oficina del jefe, del mero director. Ah, qué bien. ¿Y él quién es como para que además él tenga acceso a la información? Sí, será el presidente, jefe de esa empresa, pero es igual la información que él puede sacar. Tiene que definirse esos controles. A lo que tú me dices es lo que vamos a ver todavía acá adelante. Físicos de entrada. Ya la puerta es un control físico. ¿Sale? Entonces, antes de pasar a ¿alguna otra duda? Maestro. No, adelante. Entonces, aquí en el siguiente control 11.1.2, que es controles físicos de entrada, me dicen que las áreas seguras deberían estar protegidas mediante controles de entrada adecuados. El acceso al personal autorizado. ¿Sale? Ojo, quiero que lo entiendan bien, porque aquí está divertido. Se debería registrar la fecha y la hora de entrada y salida de los visitantes. Y todos los visitantes deberían ser supervisados a menos que su acceso haya sido previamente aprobado. Únicamente se debe conceder el acceso para propósitos específicos y autorizados y junto con el acceso se deberían proporcionar las instrucciones de los requisitos de seguridad del área y los procedimientos de emergencia. La identidad de los visitantes debería autenticarse mediante los medios adecuados. Ok, nunca me dice que tiene que estar una puerta abierta o cerrada hasta este punto. Tiene que haber una bitácora, registrar. ¿Cómo puedo llevar esa bitácora? De manera electrónica o de manera manual.
¿Cómo puedo de manera manual? Pues un formatito, ¿no? Y que me diga hora de entrada, fecha y hora de entrada, fecha y salida. ¿Qué otra cosa necesito de los visitantes? No, pues el nombre, de qué área viene o de dónde viene, algo que nos puede identificar a esa persona que va a entrar a esa área. No importa si esa persona trabaja dentro de la misma institución, si va a entrar a un área restringida, no importa que sea el mismo jefe, se tiene que registrar las veces que sea necesario, de manera manual. De manera automática, pues no sé, puede ser que todos tengan una tarjetita, un dispositivo NFC, y para poder accesar, simplemente registro mi entrada, ¿no? Y ya con eso puedo llevar ese registro, ¿sí? El acceso donde se proceda o se almacena información debe ser controlado y restringido únicamente a personal autorizado. Se deberían utilizar controles de autenticación para autorizar y validar todos los accesos. Por ejemplo, este es un ejemplo. Un mecanismo de doble factor de autenticación como tarjetas de control de acceso con número de identificación personal o su número secreto PIN. ¿Sí? O simplemente un policía, un guardia de seguridad ahí, que pueda verificar, yo te conozco de vista y verifico con la credencial y verifico con una computadora que eres tú. Perfecto, pase usted. Aquí está lo divertido. Igual puedo poner una cerradura, un lector NFC, RFID, adelante. Igual puedo poner una persona ahí. Puedo poner una cámara de vigilancia con videoanálisis y reconocimiento facial. Puedo usar anillos NFC o RFID. Puedo usar un montón de dispositivos. Por ejemplo, en los búnkers en los antiguos búnkers de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana, ¿sí? Solamente algunos jefes podían entrar a la sala de eventos, ¿sí? Donde realmente cuando pasaba algo cabrón acá en este país, nada más se reunían ellos y ellos tenían que implementarse un chip. Nadie más podía entrar. Entonces ellos con el chip nada más son los únicos que podían entrar a esa sala. Se abrían las puertas únicamente para ellos y solamente los que están allá adentro son los que tienen ese chip. ¿Sí? Pero va a depender de la naturaleza de la empresa, como lo digo. No es lo mismo una procuración de justicia, un banco, que una simple escuelita. ¿Sí? Pero eso lo define la empresa. ¿Qué tanto va a gastar? Hay gentes o hay empresas que deciden tener una persona siempre ahí en esa área y que sea la que no te deje entrar. Ya tienen un control. Perfecto. O sea, y eso funciona y lleva el registro, cumple. Este fue un ejemplo, que todo sea automatizado. ¿Cumple esa parte de una persona de manera física y llevando un control manual en un cuaderno, todo eso? Sí, sí lo cumple. Para hacer la búsqueda de eventos de quiénes va a ser lento, entonces tiene sus ventajas y desventajas. Ventajas me sale barato, desventajas, tengo que revisar todos los cuadernos para encontrar y si la letra y eso, y si lo apuntó o no lo apuntó. No es que sea mejor, eso fue lo que decidió la empresa. Hay otros que van a poner no nada más cerraduras, sino controles de acceso electrónicos, biométricos, venales o de iris para poder identificar y llevar el rastreo. ¿Sí? En la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en todos los gafetes que llevan los trabajadores, esos son los que te permiten abrir las puertas. Las puertas ya no tienen cerradura. Si tú no llevas tu gafete, no puedes entrar ni a la empresa a trabajar. Quieres cambiar de baño, te van monitoreando todo el paso. Pero porque así lo decidieron. ¿Sí? Así se decidió ellos. Va a depender de cómo lo decidan. No es que no lo tienen, no esto. ¿Cómo es que manejan ellos que no entran? Ok. ¿Sí? No sé si me explico o hay alguna duda. Bueno, algo que deberían preguntar también, ¿quién es el que permite o quién es el que autoriza? ¿Quiénes son las personas que van a entrar a él? O simplemente todos los que, un ejemplo que pasa muy común en el área de informática. Todos los de área de informática, porque sienten calor, se meten a la sala de servidores porque ahí está el clima a todo lo que da. El aire acondicionado, perdón, no se dice clima, se dice aires acondicionados, no cometen ese error, se llaman aires acondicionados. Entonces, ¿cómo es que los dejan accesar al área de servidores?
Sí, son de soporte, son desarrolladores, ¿sale? Y todo eso tiene que ser verificado constantemente. ¿Alguna duda, señores? Tengo una duda. Ok, adelante. Bueno, ¿este dominio solo se le preguntaría al área de informática o en otra área en específico? No, por ejemplo, vamos a hacerlo. ¿Quién crees que lleva el control de los edificios en las empresas? ¿Informática? Sí, ¿No? Lo lleva en diferentes empresas, se llama de diferentes maneras, servicios generales, mantenimiento, ¿sí? Que son los que llevan el control de los edificios. Ellos son los que van a tener a su salvaguarda que el edificio esté bien, que las puertas estén bien, si las cerraduras. Sí, eso no es de informática. Si la empresa decidió que eso es función de informática, bueno, ya es definición de la empresa. Por eso lo conocieron antes. Por eso pidieron el organigrama, para ver áreas. Directamente informática. Pero si la empresa decidió que todo ese control, hasta de cómo van a estar pintados los edificios, va a ser de informática, pues así lo decidió esa empresa. ok, profe. ¿Sí? Por ejemplo, en las plazas, en los bancos, ven que hay un policía, un guardia de seguridad a la entrada. ¿Sí? Eso no es de informática. Solo de CFE, un ejemplo de CFE, de la empresa, para estar controlando quiénes entran, quiénes no entran. ¿Sale? ¿Alguna duda? Profe, quedó claro. Ok. Puedo hacer Entonces, algo que algo, sí, sí, puedo hacer una sugerencia y si estoy mal me corriges, ¿no? no te preocupes. Posiblemente, y digamos que la pregunta a al responsable de la unidad de informática o al área de informática puede ser de que si existen, por ejemplo, áreas en donde el acceso está restringido y allí el responsable de informática pueda señalar ciertas áreas en donde solo personal autorizado tenga acceso. Entonces ya con mi formatito de observación, ya me puedo ir a esas áreas a verificar cuál es el tipo de acceso que tienen, ¿no? Sí, y algo, un tip, el área de acceso a servidores o información sensible no debe tener señalética por seguridad, no debe estar a la vista del público, no debe ser de fácil acceso, sí, porque es por seguridad, Entonces, en ese caso, ahí persona autorizada. a eso me refería, al encargado o al responsable de informática le puede pedir si lo pueden llevar al área de servidores, ¿no? Para hacer esa Exactamente, verificación. exacto. Entonces, Yo le de esa puedo, manera podrían identificar cuáles son las áreas de acceso restringido o donde no le permiten acceso a cualquier persona y ellos hacer su verificación por un formato de observación, porque como pudimos observar, los controles físicos pueden ser determinados de diferente manera de acuerdo a la naturaleza de la organización. sí, sí, efectivamente. Entonces, por eso les digo, va a depender de cómo lo definió la empresa. Si su organización decidió que el guardia, un ejemplo, el guardia de seguridad que está checando que no acceses a esa área le corresponde a servicios generales, tú le vas a ir a preguntar eso a servicios generales. No le vas a preguntar de eso al de informática. El de informática te tiene que decir dónde está su área, pero el acceso le corresponde a otra área. Y no es que esté mal. Acuérdense, tiene que haber segregación también de tareas y responsabilidades. Todo eso se definió previamente antes.
Entonces, para que ya se vayan dando idea, si antes no definieron todo eso, imagínense todo el relajo que van a encontrar en todos estos dominios. ¿Va? No sé si sirvió mi contribución ahorita. Lo último, maestro. Señores, ¿alguna duda? ¿No? Entonces continuamos con el siguiente control. ¿Qué te parece, maestro? Adelante. Ok, el siguiente control habla sobre seguridad de oficinas, despachos y recursos. El control nos dice, para las oficinas, despachos y recursos se debería diseñar y aplicar la seguridad física. Aquí nos dan ciertas consideraciones para estos espacios. Se debería situar las instalaciones clave de manera que se evite el acceso por el público en general. Es decir, no debe de estar a la primera vista, sino un poquito, digamos, escondido, ¿no? Como decía también el maestro Ponce, posiblemente algunas de estas oficinas no tengan letreros que pudiera identificar cualquier persona que allí se maneja información sensible de la organización. ¿Vale? Por eso ahí en el inciso B menciona esto, que no debe de existir señales obvias donde me permita identificar fácilmente que allí se maneja información de la organización. Eh, Obviamente, pues es, como les digo, a fin de cuentas, la organización es la que va a definir cuáles son los mecanismos de controles de acceso y el tipo de perímetro que pueda implementar dentro de la organización. El último inciso menciona sobre directorios y guías telefónicas internas que identifiquen los emplazamientos de los recursos de tratamiento de información sensible. Si tenemos alguna guía telefónica o un archivo, un documento donde yo maneje la información de ciertas áreas que son sensibles para la organización, digamos, estas guías telefónicas o estos números no deben de ser de fácil lectura para cualquier persona que vaya de visita a la organización. Únicamente debe de estar a la vista de las personas que estén autorizadas y que trabajen dentro de la organización, no a cualquier persona. ¿Sale? No sé si tengan duda o algo que adicionar, maestro. Me adelanté a algo que había dicho hace rato. Por ejemplo, que aquí decía eh, que los edificios deben proporcionar de manera discreta una mínima indicación de su función con señales no obvias que identifiquen la existencia de actividad de tratamiento de información. Ves que hace ratito comenté que las áreas de servidores pues no tienen que ser servidores, no tendrían que tener señalética, al contrario, deben estar lo más escondidas de la vista de la gente. Sí, me adelanté Así, sin querer, pero es lo que vemos por acá. así es. Por ejemplo, en la Torre Chiapas, para poder llegar al área de informáticos servidores, ¡uh! No puedes llegar directamente. Hay un piso antes donde te detienen, te preguntan y ahí te van a dejar pasar a otro lugar. Adelante, coronel. Bueno, la verdad me perdí entre estos dos controles porque ya no entendí. Bueno, el anterior entendí que era sobre áreas y en este estás hablando específicamente de oficinas o no sé qué más decía. Y fue donde me perdí. Si Ok, se supone que es, al final de cuentas es un área, se podría decir, porque digamos estamos en un despacho contable, tienen su área. Y digamos estamos en unos servidores, pues no entiendo cuál es la diferencia o cuándo aplica para qué cada control. ok. Voy a intentar hacer un dibujito. Ya conocen los Picassos que hago. ¿Vale? Ah, esta área es la que debe estar delimitada. 11.1.1. Perímetro de seguridad física.
esa área, mi oficina, mi edificio. Ok, entonces yo tengo que, esta es mi área de servidores. Entonces tengo que tener muros resistentes, no tengo que tener agujeros, ¿y cómo voy a acceder? Pues sí, desafortunadamente necesito tener una puerta. Entrada, perfecto. Ahora, ¿cómo voy a vigilar, cómo voy a auditar o verificar que cómo voy a poder accesar a estas áreas? Pues, sí, puede ser que tenga una cámara vigilando aquí, cerraduras electrónicas con RFID, NFC, no sé, puede ser que yo tenga aquí a un guardia, ¿sí? Y este es un pasillo así cerradito, ¿sí? Y este guardia va a prohibir el acceso, o este solamente va a permitir el acceso a tal, entonces tengo que realizar una bitácora, puede ser manual o de manera electrónica para poder pasar. ¿Sale? Control físico de entrada. 11.3, seguridad de oficinas, despachos y recursos. Ah, ok, estamos en la misma oficina, entonces deberíamos de dijer aquí un letrerote, ¿no? Como los de la autopista. Sala de servidores, ¿sí? Solo personal autorizado. Cuidado con el perro, no sé, cosas así. Ah, entonces ya me está indicando que ahí, o sea, tengo que evitar esta parte, tengo que esté más o menos resguardado, que no sea, que sea discreto a la gente. Entonces puedo poner aquí una puerta doble como esas del hospital, ¿sí? Para que nadie vea que es aquí el acceso. Y solamente el personal que conoce y va a saber pueda accesar y entrar, ¿sí? Así, ese me toca a mí, ¿verdad? No sé si aclaré tu duda, coronel, y a todos los demás. Sí, ya, profe, gracias. ¿Sale? Entonces ahora pasamos con el siguiente control, 11 contra las amenazas externas y ambientales. Se debería diseñar y aplicar una protección física contra desastres naturales, ataques provocados por el hombre o accidentes. Perfecto. ¿Sí? Diseñar. Tenemos, no nosotros, sino la empresa o ellos buscar una asesoría para evitar cómo evitar daños causados por fuego, inundación, terremoto, explosión, revueltas sociales, esta forma de desastres naturales o provocados por el hombre. Si se acuerdan, en otros dominios anteriores decía que podíamos tener contacto con las autoridades y con grupos de interés especial. Bueno, entonces todas esas empresas o todos esos organismos nos van a poder ayudar para determinar cómo debería estar protegido en mi sala, un ejemplo, en mi sala de servidores o de archivos contra incendio. Ah, entonces tiene que tener, por lo general, materiales antes o ignífugos, no me acuerdo cómo se dice, ¿sale? Sensores de humo, de temperatura, para evitar de gases, ¿sale? Tienen que tener tierra física, tienen que tener los circuitos eléctricos bien definidos para que se puedan botar por si hubiera algún cortocircuito o algo, ¿sí? ¿Qué hacer si tienen una inundación en el edificio? No, pues sabes que entonces no lo tengas en el sótano, tienes que subir, poner tu sala de servidores en otro lado, tu información en este otro punto, no sé, tener puertas herméticas, que todo esté por encima del 1,20, 1,50 metros de altura para evitar que se llene, si entrara agua se pudieran quemar los aparatos, los cortacircuitos, en el momento que se baje en un cortocircuito, pum, se bota el switch y evita que haya cortocircuitos por todos lados, sí, terremotos, no sé, el tipo de construcción con las reglamentaciones de protección civil o las reglamentaciones a nivel internacional para evitar que se caigan o qué hacer, sí, evitar que se caiga ese cuarto. Sí, quizás se puede caer el edificio, pero donde estén los servidores, no. Pero va a depender de todo lo que también quiere invertir o obtener la empresa. Casos de explosión, aunque no crean, hay explosiones por, no sé, la naturaleza de la empresa, concentración de gases, por una revuelta, un ataque de una persona, una bomba molotov, una granada, ¿sí? Hay empresas como las Fiscalías Generales de los Estados, los cristales son una prueba de balas, ¿sí? Igual puede ser que esté puede ser que la sala de seguridad una barrera de cristal y esta barrera de cristal es anti incendios y antibalas,
¿sale? Para evitar que puedan entrar o hacerle daño a todos mis servidores, ¿sí? Es lo que me hice acá, pero eso no lo voy a decidir yo. Voy a buscar a alguien que me ayude a implementarlo. Y esto es exageradamente cara. Y en lo que yo me imagino, la mayoría de empresas que van a ir no lo van a cumplir. Pero si ellos tienen alguna manera de, de cómo proteger sus activos, es válido, ¿sale? En este caso, lo único que vamos a preguntar, si tienen alguna protección física contra incendios. ¿Cómo le hacen? Si tiene protección física contra inundaciones, contra terremotos, ¿qué se hace? ¿Qué pasa acá? Ah, bueno, sí, se va como en Yucatán, las semanas pasadas, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco, por los huracanes. Bueno, se fue la luz varias horas, varios días. Ah, bueno, ¿cómo lo hicieron para mantener funcionando sus sistemas? Bla, 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 bla. ¿Cómo evitaron que se inundara? Bla, bla, bla. ¿Cómo hicieron que evitar los vientos huracanados, por así decirlo, sobre el edificio? Eso, bla, bla, bla. Entonces ellos ya te lo van a poder decir. ¿Sale? No lo implementan, no hay problema. Sí hay problema, pero están funcionando, sino simplemente es un alto riesgo de que pase un evento de estos afectada la organización. Recomendación de auditor, si no tienen nada de esto, se recomienda que busquen un asesoramiento especializado para evitar este tipo de riesgos o este tipo de daños que se puedan dar. Hasta ahí. ¿Sale? No sé, ¿alguna duda? ¿Algo que quieras agregar, maestro? No, creo que fue lo bastante claro. No sé si los chavos tengan alguna otra duda. Isaac levantó la mano. ¿Qué pasó, Isaac? Adelante. Bueno, en caso de que sí cumplan con, con esas partes de seguridad, ¿no? Bajo incendios, inundaciones, había mencionado usted que se están basando, bueno, más bien dicho, es con ayuda de un organismo. Entonces nosotros tenemos que pedir esos documentos o para verificar que sí están cumpliendo. Solamente nos vamos a basar Si a te que ellos dicen, nos dijeron. si te dicen que sí, ok. ¿Quién les ayudó a determinar que necesitan una pared retardante de fuego? No, pues protección civil. Ah, bueno, entonces tiene que haber un documento de recomendación de protección civil, alguna minuta de trabajo, algo que hayan tenido con la empresa que ellos te dijeron. Siempre tiene que haber una evidencia. Es que sí está. Te voy a hacer una prueba y voy a poner un cerillo, voy a poner un soplete. Como auditor, no lo permitas. Porque, o sea, si no te demuestran con un papel o algo, no lo permitas. O no, o sabes qué, o no participes en la prueba. Porque puede ser que ellos, con tal de demostrarlo, pueda provocar un incendio. Si permites que haga ello, entonces tiene que haber un equipo de respuesta de protección civil interna de la empresa para hacer esa prueba de que llegue la persona con el soplete, agarre la pared, veas que no se enciende y en ese momento, si pasara un conato de incendio, lo puedan apagar o puedan hacer algo. Entonces van más protocolos que tiene ya implementada la empresa. Sí, pues todo es de, muéstrame, dime dónde. No es que aquí tuvo una visita en todo el gobierno federal y estatal, pasa protección civil y te da las recomendaciones. Entonces tiene que haber, a quienes les dan, no a la de informática, generalmente se les da a la dirección general y ellos lo pasan con copia a las áreas pertinentes. ¿Sí? No sé si quedó claro, Isaac. Sí, profe, gracias. Entonces continuamos con la próxima Una pregunta. pregunta. En el caso de que sí existan, digamos, esos documentos en el que diga cómo actuar en caso de algún desastre natural, digamos, o provocado, los empleados lo deben de conocer.
No todos, sino simplemente los más cercanos al área de protección de los equipos. Por ejemplo, en esa parte tendría que haber un protocolo de que estoy sintiendo que que está temblando, aparte del protocolo de evacuación. En servidores debería de haber un protocolo en el cual, no sé, de alguna manera automatizada o algo, empezar a apagar los servidores, mandar a hacer en automático una copia de seguridad. Sí, para que en lo que esté trabajando, en lo que esté haciendo el temblor, un ejemplo, se esté haciendo la copia de seguridad y se estén apagando. Pero te lo tienen que mostrar. Quizás no te hagan la simulación en ese momento, pero sí te van a mostrar el documento. Y en esa política, ¿quiénes son los que lo tienen que saber? Ah, entonces solamente los encargados del centro de cómputo, adelante, ellos son los que deberían de saber hacer eso. Hay cosas más en general, por ejemplo, los centros de cómputo en común, que ahí sí la gente debería de saber, si la mayoría de las personas en la empresa tienen un equipo de cómputo a su disposición, debería haber un protocolo que ellos tuvieran que saber qué hacer en caso de algo. Y fuego, inundación, terremoto, explosión. Igual una revuelta social, ya ven que está de moda que ahora esas organizaciones sociales estén tomando instalaciones y estén quemando las oficinas o las estén destruyendo. Entonces, ¿qué hacer en caso de una revuelta social? ¿Sí? Incluso en los protocolos puede ser que se tenga un convenio y se tenga que hablar a Guardia Nacional, Ejército, va a depender de la naturaleza de la empresa. Sí, porque al final de cuentas es información y es de vital importancia para esa misma empresa. Sí, no sé si contesté tu duda, maestro, a los demás. Sí, gracias. Entonces, ¿qué les parece si continuamos con el siguiente? Correcto. Adelante. 11.1.5, el trabajo en áreas seguras. Se debería diseñar e implementar procedimientos para trabajar en las áreas seguras. Debería considerarse las siguientes directrices. El personal debería conocer la existencia de un área segura o de sus actividades, únicamente en el caso de que sea necesario para su trabajo. Voy a tratar de ejemplificarlo, a ver si no me equivoco, ¿no? Digamos, están en el área de servidores y le van a dar mantenimiento, ¿no? Entonces, esa es un área segura. Por lo tanto, el personal que va a dar el mantenimiento sabe de las actividades que se realizan dentro de esta área. Y únicamente tienen acceso a las personas autorizadas. Sin embargo, no debe, digamos, debe de estar supervisada esas actividades que van a hacer para darle mantenimiento. Puede ser que a los propios servidores o puede ser que a los aires acondicionados o las instalaciones eléctricas, etcétera, pero debe de estar monitoreada en todo momento. ¿Vale? A las personas que van a entrar a estas áreas seguras no se le debe de permitir ingresar con dispositivos que puedan tomar fotografías o videos o grabar audios, salvo que exista una autorización de por medio. Entonces, a eso se trata este control. Entonces, que se debería de implementar procedimientos para poder realizar este tipo de trabajos en áreas seguras. No sé si lo ejemplifiqué bien, doctor. No, Si no existiera puede decir que no hay servidores, que no hay áreas de las cuales no se puedan referir, ¿de qué nos basaríamos nosotros o qué, digamos, para cubrir este punto? no Podría entendí tu... ser que, a ver si respondo. Menciona que posiblemente no exista un área de servidores. Pero, por ejemplo, puede ser que un área de estas, un área segura, sea el área de contabilidad.
donde se maneja toda la información contable de la empresa, tanto los equipos, o sea, si no existe un área de servidores, entonces los equipos donde trabajan estas personas del área de contabilidad sirven como servidor y ahí tienen toda la información. Pueden tener documentación también importante, como les mencionaba antes, facturas, pólizas, etcétera, en donde debe de ser segura trabajar allí. Si en dado caso ingresa alguna persona bajo autorización a realizar cualquier otra actividad, entonces debería de realizarse o de supervisarse el trabajo que va a realizar esa persona. Y de igual manera, no permitir que toque documentación que allí existe, simplemente haga el trabajo que tenga que realizar. No grabe, no tome fotografías, etcétera. No sé si respondí tu duda. Sí, profe. Ok, ¿algo que quiera agregar, doctor? No, maestro, o algo que pudieran hacer nada más si realmente tuvieran una política de que no se permitan equipos de fotografía, video o audio u otros equipos de grabación, hagan la pregunta. Oye, ¿puedo grabar esta conversación? Y te dicen que sí, entonces ellos no están haciendo caso a las políticas. Con eso puedes verificar si las conocen y las saben y las aplican. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, es una pregunta básica, como si preguntaras misión, visión y control. Mi misión, visión y objetivos. Entonces, se supone que sí la saben, pero les puedes preguntar, es una pregunta de esas de sangre, de esas feas, y cositas básicas a veces se les olvida. ¿Sale? ¿O será que nunca les han preguntado eso? Entonces, esas son cosas que que puedes llegar a preguntar. ¿Sale? ¿Alguna duda? Si no, para continuar con el próximo control. Creo que no. Vamos a continuar con otro. 11.1.6 áreas de carga y descarga. Deberían controlarse los puntos de acceso tales como las áreas de carga y descarga y otros puntos donde pueda acceder personal no autorizado a las instalaciones. Y si es posible, aislar dichos puntos de los recursos de tratamiento de la información para evitar accesos no autorizados. En muchas instituciones, por lo general, tienen un área de almacén, áreas de carga y descarga. Y ese almacén está está pegado con la empresa, ¿sí? Entonces, esa área de carga y descarga debería de estar identificado y separado o aislado del acceso a la institución, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos lugares donde los centros de tratamiento de información les llegan muchos servidores, entonces tienen que tener un elevador de carga. Bueno, ese elevador de carga no tiene que abrirse en la sala de servidores directamente, se puede abrir en otra parte donde se descargue eso y después personal autorizado, después de una revisión meticulosa, lleve los servidores a su destino final, ¿sí? Todos los accesos siempre y por lo general y permanentemente deben estar cerrados y únicamente deberían de ser abiertos cuando haya movimiento. No es porque lo abra, porque tengo calor y entra bonito el aire. No, 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 no. Sí, porque eso pasa mucho aquí en Chiapas por el calor. ¿Sale? Solamente tiene que haber personal autorizado en esas áreas. Si, por ejemplo, en ese almacén o en esa área solamente tiene que haber un encargado, siempre que visiten o lo que siempre tiene que haber una sola persona. No tiene que haber más. Si está él, puede ser que la política diga que la puerta esté abierta, pero puede ser que él entre y tenga que estar siempre cerrada. Y solamente se abra para cuando salga no entre. Sí, pero eso va a estar en las definiciones y en otras políticas. Pero debería de haber una también igual registro de todo lo que de todo lo que entra y sale, como nos lo dice acá. Como va en un sencillo almacén. ¿Sí?
Y tiene que haber una parte divisoria donde lo que he comprado ya ha llegado, ha entrado al almacén y eso es todo lo que va del almacén, todo lo que se va a ir a las oficinas o a otras personas. Eso es lo que se va a disponer para que venga terceros y se lleve toda la basura tecnológica, ¿no? Entonces tiene que haber esa parte, ¿sí? Esa identificación, esa división, ¿sí? Y, como siempre, no quiero que se malinterprete, pero todo va a ser checado en indicios de manipulación durante sus traslados. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Estoy comprando servidores y la caja debe venir completamente sellada, que no tenga indicios de que fue abierta. Momento que yo tengo ese indicio, esa pequeña duda de que fue manipulada esa caja, fue abierta, en ese momento yo como personal de almacén no lo recibo, ¿sí? Y tengo que hablar al personal de seguridad. O si yo llego al almacén, eso pensando en el caso de la entrada, pero si yo llego al almacén y veo que algo pudo haber sido movido, algo pudo haber sido profanado, igual hablar a seguridad o a los cuerpos de justicia o de seguridad que tenemos en otros incisos para que vengan y lleguen las investigaciones pertinentes. Porque al final de cuentas un equipo puede ser manipulado, puede ser modificado para obtener. Un caso de ello eran hace muchísimos tiempos, y lo pueden ver en la historia del hackeo, las máquinas fotocopiadoras se usaban con los espías y tenían microcámaras. Y había las empresas que las dueñas de la hacían ese mismo trabajo. Sí, entonces al fotocopiar, pues había una cámara y estaba sacando fotos de todos los documentos. Llegaban a hacer el mantenimiento y reemplazaban la cámara. Empezaban el microfilm. Sí, entonces eso es de veras. Por eso es dicho el personal autorizado y todo lo que deba de manejar. ¿Algo hasta el momento, señores? Si no hay un área dedicada a esto, ¿qué sucede? No hay problema, la empresa, la institución sigue funcionando como tal. Recomendación, cuando traigan los equipos, en primer lugar no debe ser directamente la informática, sino debería de ponerse en otra parte donde se verifique y se rectifique que no hay, ¿cómo se llama? No fue manipulada y en lo que llega a su destino final, que sería un ejemplo del área de informática o el área de contaduría o al área, porque igual no nada más es el área de informática, en cual puedo llevar una máquina infectada hacia el jefe. Entonces tiene que haber esa área de almacén y nada más se recomienda que haya un área de almacén donde se pueda verificar y esa área tenga un área segura para hacer esas verificaciones. ¿Alguna duda, señores? No sé si quedó clara tu duda. Ok. Entonces, ¿algo que quieras comentar, maestro? No, sigamos. Ok, el segundo objetivo de este dominio es seguridad de los equipos y nos dice evitar la pérdida, daño, robo o el compromiso de los activos y la interrupción de las operaciones de la organización. El primer control habla del emplazamiento y protección de los equipos. Los equipos deberían de situarse o protegerse de forma que se reduzcan los riesgos de amenazas y los riesgos ambientales, así como las oportunidades de que se produzcan accesos no autorizados. Hay una serie de incisos aquí en este control que ya los fuimos comentando a lo largo de los controles anteriores, como por ejemplo, que no acceda cualquier persona, que por ejemplo el área de servidores esté climatizado, con aires acondicionados, a temperatura requerida por el producto, que esté en un lugar libre de polvo, que esté levantado si existe riesgo de inundación, que existan detectores
de, de humo, en caso de un incendio, cómo mitigar este incendio, entre otras cosas, ¿no? Entonces, aquí ya es la protección de los equipos. Y en el inciso H menciona que se debería aplicar sistemas de protección contra rayos en todos los edificios y colocar filtros de protección contra rayos en todas las entradas de corriente eléctrica y en todas las líneas de comunicación. Aparte de esto, es importante lo que mencionó hace unos momentos el doctor Ponce sobre que debe de existir tierra física, entre otras cosas. Esto de, digamos, para rayos, solamente que sea que las empresas estén ubicadas en zonas de constante tormentas eléctricas, entonces es necesario que exista este tipo de protección en los edificios. No sé si es correcta mi apreciación, maestro. Por lo general es donde haya mucha montaña, donde tengamos cerca Ok, muchos cerros. Esos cerros nos generan mucha tormenta eléctrica. correcto. Entonces, no sé si tengan duda porque de esto pues ya abundamos mucho sobre la protección de los equipos en controles anteriores. Si tienen alguna duda en específico para que lo podamos comentar. De mi parte, nada más quisiera agregar algo, ¿puedo? Adelante, adelante. Por ejemplo, los racks deben de estar fijamente bien sujetados al piso, o si son racks aéreos, al techo o a la pared, ¿sale? Las mesas donde estén los equipos no deben de ser fácilmente movibles, ¿sale? O sea, porque no se debe de mover para que no se muevan los equipos. Manejan discos duros, la mayoría manejan discos duros mecánicos, entonces un movimiento brusco y daño el medio. O sea, nada más. Correcto. Entonces, como no hay otra duda, ajá. Adelante. Entonces pasamos al siguiente control, que es el 11.2.2, que es instalaciones de suministro. Y aquí nos vamos con lo siguiente. Los equipos deberían estar protegidos contra fallos de alimentación y otras alteraciones causadas por fallos en las instalaciones de suministro. En español, que no falle la electricidad. Para nada. ¿Sí? No fallen las redes. Entonces, los suministros, por ejemplo, electricidad, telecomunicaciones, agua, gas, agua residual, calefacción y aire acondicionado, deberían, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Ser conformes a las especificaciones del fabricante y los requisitos legales locales. Todos los equipos te van a decir, ¿tienen tierra física? ¿Tienen una toma de corriente de física, esos anaranjados, tierra aislada? Los aires acondicionados son de precisión, y a que me refiero con esos de precisión es que yo puedo controlar la cantidad de humedad. Eso de precisión significa que nunca va a variar en más de 0.1, 0.2 grados el aire acondicionado que estén aventando, sí, ¿vale? Entonces vamos a tener que trabajar sobre esas cosas. Cada cuánto se revisa que el aire acondicionado siga funcionando, que las tierras físicas cuánto se les da el mantenimiento. Es que tenemos bancos de batería, cada cuánto les hacen su mantenimiento, actúan, ah, sí, fue la onda. Soportan la capacidad actual del equipo, porque es que eso lo instalaron hace 5 años, ok, hace 5 años, instalaron nuevos equipos, todo sí, bueno, entonces el banco de baterías aguanta la nueva carga, sí, no sabemos, hay que hacer una prueba, perfecto, sí, tienen si no es un banco de baterías, tiene una planta externa, puede ser un motor como el que tienen en la escuela, ir a verificar si está permanentemente caliente o está completamente apagado y solamente hasta que falla hay que llegar y ponerle diésel y encender el motor para que pueda funcionar.
tienen alguna forma de que les avise o haya una alarma de, por ejemplo, los no breaks empiezan a chillar, perdón, empiezan a sonar de que se alguna manera de saber o alguna alarma que me diga que falló el suministro eléctrico, ¿sí? Las tuberías de gas, electricidad, agua y todo eso están debidamente identificadas, tienen los colores adecuados, ¿sí? Tienen luces de emergencia para la evacuación, las señaléticas están, o esas luces de emergencia están separadas, tienen un circuito por aparte, completamente diferente al que es, o son recargables y están permanentemente conectadas. Sí, vamos a ver cositas así, verificar. Sí, la red nunca se cae, los nodos de la red, así como los diferentes racks en las diferentes partes de la escuela, de la empresa, tienen protección contra fallas de electricidad, acceso, ¿sí? Ah, no, sí, entonces bancos de batería, una planta externa, igual un aire acondicionado, un split, para que pueda permitir que todo eso. Entonces eso es lo que podemos preguntar, ¿sale? Si hay algo que nos avise que falló. Quizá yo estoy en México, quizá la mayoría, ¿no? Las empresas federales, todo está centralizado y lo más grande está en el DF. Entonces, en el DF, ¿cómo saben que algo falló en Chiapas? ¿Hay un sistema de monitoreo de alarma o tienen que esperar hasta que alguien de aquí se dé cuenta del fallo y les avise allá para que se pongan en acción y apliquen los protocolos de acuerdo para resolverlo, ¿no? Entonces, eso se refiere con disponer de alarmas para detectar fallos. ¿Alguna duda, señores? ¿O algo que quieras comentar? ¿No? Entonces, ¿qué les parece si pasamos al siguiente? El 11.2.3, seguridad del cableado. El control nos dice el cableado eléctrico y de telecomunicaciones que transmite datos o que sirve de soporte a los servicios de información debería estar protegido frente a interceptaciones, interferencias o daños. En primera instancia, estos dos cableados deben de estar separados, ¿no? Deben de estar protegidos, ¿sale? Este, digamos que eso podría ser a grandes rasgos lo que comenta este control. Y aquí en los incisos podríamos realizar alguna especie de lista de verificación para, para checar si la instalación está, los conductos están blindados, si existen cajas y salas cerradas para puntos de inspección, el uso de apantallamiento electromagnético para proteger los cables, implantación de barreras técnicas e inspecciones físicas para detectar la conexión al cableado de dispositivos no autorizados, acceso controlados a paneles de parcheo y a las salas de cableado. Entonces, pues aquí ustedes podrían realizar las preguntas en el sentido de que si el cableado eléctrico y de telecomunicaciones está separado, si está protegido, cuál es la medida de protección que tienen implementado. Y además podrían hacer una verificación o una observación en un recorrido a ciertas áreas para verificar esto. No sé si usted que tiene más experiencia en esta área de las telecomunicaciones puede abundar un poquito más al respecto. Simplemente para explicar, deberían ser soterradas o con tierra físicas, ¿sale? Para evitar las descargas. Pero todo lo demás en español podríamos reducirlo a que cables de electricidad y de datos o de comunicaciones estén completamente separados. Tienen que estar protegidos, no tienen que haber tendederos, no se tiene que ver visualmente ningún cable. Las jaulas de Faraday o para apantallamiento electromagnético es para evitar interferencias o que podamos sustraer información de los cables. Sí, sin necesidad de tocar el cable. ¿Sale? Entonces a eso se va a eso. Pero ya el poner jaulas de Faraday ya es un poco más
más extremo y casi nadie lo tiene. Pero el chiste es que no se deben, los cables no deben de ser de fácil acceso, deben de estar cubiertos. ¿Sale? Pero así está bien. ¿Alguna duda, señores, o algo más? Creo que no. Entonces vamos a continuar. ¿Sale? Y ya. Mantenimiento de los equipos. 11.2.4, mantenimiento de los equipos. Y aquí el control dice que los equipos deberían recibir un mantenimiento correcto que asegure su disponibilidad y su integridad continuas. Pregunta. ¿Les dan mantenimiento a los equipos? ¿Cada cuánto les dan a los equipos? ¿Quién puede solicitar el soporte técnico o el mantenimiento a los equipos? ¿Qué tipo de mantenimiento hacen? ¿Preventivo o correctivo? No es que de los dos santos no saben porque el mantenimiento correctivo no existe. ¿Sale? Entonces, es otra pregunta de control. ¿Va? ¿Quiénes hacen ese mantenimiento? ¿Cómo hacen quién lo puede reportar? ¿Quién autoriza que se dé mantenimiento? ¿Sí? ¿Se lleva algún registro de todos los mantenimientos que se le ha dado a esos equipos, a esos medios? ¿Sí? ¿Tienen alguna programación mensual, anual, bimestral, cada 5 años, no sé, sobre mantenimiento a los equipos? ¿Sí? ¿Realmente le dan mantenimiento o hacen caso a las pólizas de seguro? O hablan al soporte técnico de la empresa, no de la empresa de ustedes, sino de la empresa que contrataron, que compraron el equipo para que les dé mantenimiento, o usan la garantía todavía para esa parte, ¿sí? Verifican que antes de que el aparato se vaya a trabajo esté completamente limpio, no haya sido manipulado, tenga el software correspondiente, y ya cuando llegue a su destino nada más conecto la corriente, lo enciendo y empiezo a funcionar. Esas son las cosas que deben deberían preguntarse, pueden preguntarse más cosas para esa parte del mantenimiento. ¿Quién lo hace y cómo lo hace? Las personas son autorizadas, tienen los conocimientos adecuados, ¿sí? Control. Y todo ese control se podría llevar también de manera... Es que no lo tengo de manera manual. Tienes un sistema. Y vamos contra este equipo. Y este equipo, mira, este tiene el número de inventario o número de resguardo tal. Mira, ese no se ha llevado inventario. Un ejemplo... Este equipo está en mantenimiento. Mira, si ahí está funcionando. Mira. Y el equipo ese dice que el equipo dice que, ¿cómo se llama? Que está en mantenimiento, ya está trabajando, ¿no? O al revés. Está trabajando y no, aquí dice que está en el equipo de tal persona. No, mira, ahí está en mantenimiento. Eso sí podemos verificar y preguntar, porque a veces pasa eso. ¿Sale? También verificar y tomar las medidas pertinentes para cuando el equipo se tenga de la institución. Y eso vimos un control el día de ayer. Bueno, en la sesión pasada. No sé si quedó claro o hay alguna duda. ¿Algo que quieras comentar, maestro? No. Creo que seguimos. Ok, el siguiente control, el 11.2.5, retirada de materiales propiedad de la empresa. El control nos dice, sin autorización previa, los equipos, la información o el software no deberían de sacarse de las instalaciones. ¿Qué debería de especificarse? Es que si voy a retirar un equipo de cómputo en el cual realizo mi trabajo, entonces debe de estar autorizado por alguien. Y esta autorización debe de estar plasmada en las políticas que se establecieron en el dominio 5. ¿Sale? Adicional a esto, ustedes pueden preguntar si los equipos pueden sacarse de la organización. ¿Sale? Y quién da la autorización de sacarlo o si alguien le da la autorización. Lo siguiente es, si permiten el ingreso de dispositivos de almacenamiento como USBs
CDs, discos duros externos, existe el riesgo de que se saque la información. Entonces, la pregunta sería si pueden utilizar este tipo de dispositivos o ingresarlos y que se asuma ese riesgo que puede salir la información. Por lo tanto, si les permiten ingresar con este tipo de dispositivos, preguntar si alguien da la autorización o simplemente cada quien puede ingresar este tipo de dispositivos. Eh, lo mismo pasaría con el software. El software no puedo sacarlo de la empresa a menos de que exista alguna autorización. Y por aquí como información adicional, no solo se debe de hacer inspecciones para detectar si estos activos se sacan sin autorización, pero sobre todo también prevenir que ingrese a las instalaciones algún tipo de arma, ya sea arma de fuego o arma blanca, que pueda dañar algún equipo o la integridad física de las personas. Entonces también eso debería de detectarse antes de poder ingresar a la organización. Y si no se permiten la entrada de dispositivos de almacenamiento como los que mencioné, de igual forma debe de haber una inspección para evitar el ingreso de estos. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, obviamente también en el momento de que si existe la autorización de la salida de alguno de de estas cosas que mencioné, como los equipos, software o información, debería de identificarse quién se los lleva en esa autorización que da alguno de los jefes de la organización. ¿Vale? Eso sí debería de documentarse, no sé, alguna bitácora de registro, algún archivo, un sistema, o simplemente un documento en el cual le firmen ambas partes, uno de autorización y el otro que se lleva alguna información, equipo o software de la empresa. Eso sí debe de ser muy importante. En el caso de que pregunten y digan si hay una autorización, entonces pues hay que solicitar la evidencia, ¿no? ¿Dudas, jóvenes? Entonces, continuamos al siguiente control. Adelante. Ok, el siguiente control nos dice, bueno, perdón, es el 11.2.6 y se llama seguridad de los equipos fuera de las instalaciones. Y el control dice, deberían aplicarse medidas de seguridad a los equipos situados fuera las instalaciones de la organización, teniendo en cuenta los diferentes riesgos que conlleva trabajar fuera de dichas instalaciones. Deberían aplicarse medidas de seguridad a los equipos situados fuera de las instalaciones de la organización, teniendo en cuenta los diferentes riesgos que conlleva trabajar fuera de dichas instalaciones. ¿Y a qué nos vamos acá? Porque en el control pasado me dice, bueno, vas a tener que sacar el equipo, quién te dio el equipo, permiso y todo eso. Bueno, ahora ya saco los equipos y ahora tengo que tener igual puede ser un procedimiento, algo que me diga y qué medidas tengo que hacer. Y eso lo tiene que saber todo el personal igual y cosas básicas como que, bueno, sacas una computadora, por ejemplo, ahorita hay un programa de gobierno de donde les dan dinero a los adultos mayores y llevan equipos de cómputo de la Sedesol, o se llamaba Sedesol, creo que se llama del bienestar ahora, ¿sí? Entonces llevan equipos a los lugares donde van a dar el dinero, ¿no? Entonces, esos equipos no deben de ser, como nos dice ahí, desatendidos. O sea, estoy en un lugar público, el equipo no puede quedar solo, ¿sí? O sea, podemos preguntar si hay alguna norma o reglas que nos digan cómo actuar con los equipos afuera. Este, otra, este,
No debemos de seguir, aunque sea fuera de las instalaciones, debemos seguir las instrucciones de uso y operación del fabricante. Tenemos que cuidar y evitar que esos equipos puedan ser tocados por otras personas ajenas a la empresa o al área o al personal asignado a ellas, ¿sí? ¿Cuánto igual se deberían tener los controles de emplazamiento? Controles para emplazamientos fuera de instalaciones de organización, incluyendo trabajo en el domicilio personal. Y ahí nos vamos también con registros y protocolos, tanto como habíamos visto en la parte de teletrabajo, en la parte del dominio pasado de control de gestión de activos, qué hacer cuando se saca un aparato o medio de información de la institución. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener, ¿sí? Si vamos a poder, si llevamos un equipo o algo, que se pueda cerrar, que pueda quedar completamente cerrado, si yo me tengo que ausentar por un momento, algunos minutos, si sacamos equipos de telecomunicaciones que estén en un lugar privado, por así decirlo, y me refiero a privado a que no tenga acceso fácilmente la gente. Y ahí pueden estar los equipos para evitar que gente, terceras personas o gente extraña tenga acceso a los mismos y poder evitar que hackeen las comunicaciones, ¿no? Igual que tengan acceso a los servidores. Muchas empresas que en determinados trabajos, promociones, planes, X, llevan equipos a otros lugares. Entonces, eso es a lo que tenemos que cuidar, ¿sí? No sé si me explico. ¿Dudas, señores? Siempre tiene que haber un registro documentado, puede ser en medio electrónico o en medio de papel, autorizado, o sea, debidamente autorizado por la personas encargadas y que están autorizando, o las personas en el proyecto que estén autorizadas para permitir la salida de los equipos, y que la persona que lo va a sacar o la persona que va a recibir el equipo esté consciente y firme el nuevo resguardo y sepa todas las consecuencias que tiene y tener todo el control de acceso a los equipos. Igual comentaba el maestro hace un momento, entonces que salgan los equipos, pero no voy a dejar que metan USBs, que metan discos duros, porque van a poder sacar información, que el puerto de red esté deshabilitado. Pero es que si se puede habilitar con el BIOS, sí, podemos hacer todo se puede volver a hacer, todo se puede evitar, pero entre más protección y más difícil se le haga a la gente, mucho mejor. ¿Sale? Y tenemos que tener en cuenta que los equipos pueden ser robados, pueden ser escuchados. El último artículo que leí sobre cómo pudieron leer la información de una pantalla fue por medio del Bluetooth. Sí, con el Bluetooth activaron y modificaron la frecuencia de transferencia de emisión de la pantalla, y con un lector pudieron ver la pantalla de las computadoras a través de una pared, porque pudieron accesar al Bluetooth y con eso manipular la tarjeta de video de la computadora para generar modificar la frecuencia de transmisión, de emisión del... O sea, más fácil, la emisión de la pantalla, lo que dice ese artículo es que empezó a consumir más potencia, más energía, para que esa energía electromagnética, ya sabemos cómo se comporta, pudiera atravesar bien la pared y no se absorbiera tanto, y con otro escáner pudiéramos reformar lo que estaba pasando en la pantalla. Sí, entonces eso nos referimos a escucha. ¿Sí? Igual si son teléfonos celulares, teléfonos de la empresa, toda esa parte, si manejamos una red o lo que sea, y alguien más se pueda conectar, tenemos una red inalámbrica, no importa que sea WPA, podemos en determinado momento llegar a escuchar las conversaciones. ¿Saben? Entonces tenemos que tener todo ese cuidado. ¿Sí? ¿Alguna duda, señores? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran agregar? Maestro. No, adelante. Entonces, ¿qué te parece si continuamos con el control?
Ok, el siguiente control es reutilización o eliminación segura de equipos. El control nos dice todos los soportes de almacenamiento deberían ser comprobados para confirmar que todo dato sensible y software bajo licencia sea eliminado de manera segura antes de deshacerse de ellos. Entonces aquí puede suceder dos cosas. El equipo ya no funciona, entonces deben de asegurarse que se borre toda la información y todo software que utilice la empresa para la manipulación de la información. Y la otra es, de igual manera, si voy a reutilizar el equipo y lo voy a asignar a otro espacio de trabajo, tiene que ser de la misma manera. Entonces, borrar todo lo que existe antes y software, información y todo, y volver a ponerla en una, digamos, este, adecuada utilización para que pueda ser asignado a otra área. Algo muy importante es que la información se almacena en los discos duros, entonces tiene que haber un mecanismo que ayude a que la información que tenga el disco duro sea borrado y que sea cifrado por si alguna información se quedó dentro de este disco duro. Podría en otro control en dominios anteriores veíamos sobre el triturado, incineración, etcétera, que pueda realizarse sobre estos dispositivos que ya no funcionan. Sí, ¿qué podríamos preguntar en este caso? Es si los equipos en donde se manipula la información se eliminan o se reutilizan. Y si sucede alguno de estos dos casos, entonces si se aseguran de haber borrado la información y el software que se utiliza para la manipulación de la información. Y si hay algún responsable de hacerlo, de hacer este trabajo. Si nos dicen que es el que da mantenimiento o el que da soporte técnico a los equipos, entonces hay que hacer la trazabilidad y ir a confirmar y verificar que efectivamente se haga este trabajo del borrado de información y del software de los equipos de cómputo. Algo que quiera comentar o si hay alguna duda de parte de ustedes jóvenes. Ok, por mi parte tampoco, sino que simplemente también, bueno, sí, nomás un comentario pequeño. Puede ser que cuando dispongamos de los equipos y ya se van a, un ejemplo, tirar a la basura, se vayan, pero no, se van sin discos duros y los discos duros se pueden quedar en en la institución. Sí, sirvan o no sirvan, o hasta que yo esté consciente de la validez de esa información, los puedo desechar o que ya no es pertinente la información o no la información que tienen esos medios ya no es crítica para la empresa y no puede poner en peligro algo. ¿Sale? Si no, destruirlo de manera adecuada. A martillazos, campos electromagnéticos, borrados de gobierno, algunos métodos de cifrado, todo para poder este, eliminar completamente la información contenida en ellos. ¿Sale? Pero nada más. Entonces, ¿alguna duda, maestro? No, adelante. Entonces pasamos al control. 2.8. Equipo de usuario desatendido. 11.2.8, equipo de usuario desatendido, y el control nos indica lo siguiente. Los usuarios deberían asegurarse que el equipo desatendido tiene la protección adecuada. En algún momento, un equipo desatendido es aquel que está en operación y no requiere
que una persona esté ahí, ni localmente ni remotamente, completamente autónomo, ¿no? O sea, completamente desatendido. Entonces, en esta parte a lo que se refiere es que, igual, bueno, y un equipo también desatendido es cuando nosotros nos ausentamos del equipo. Por ejemplo, voy a ir a desayunar, voy a ir a comer, voy a ir a dar una clase, voy a ir a hacer algo, ¿no? Y entonces tengo que verificar que las sesiones de los usuarios se puedan bloquear automáticamente o se cierren en automático, ¿sí? Si eso está, si nada más hacen caso a lo que dice las configuraciones por default del sistema operativo, de los sistemas, de los servidores como Apache, IIS, que a los 18 minutos cierran sesiones, igual que el Tomcat, ¿sale? Igual que SQL, MySQL, MariaDB, Mongo, todos ellos manejan 18 minutos en el tiempo de la sesión. Lo dejan por default o se modifica, ¿no? Si se bloquea el teclado, se bloquea la pantalla para evitar intrusiones, así como un celular a los 5 minutos, para evitar que se pueda tener acceso o puedan ser usados por terceras personas. Aunque sea de jueguito, muchas personas trolean a la persona que se para, se va al baño, no sé, a comprar un refresco y dejó su equipo desbloqueado. Y les ponen papeles tapices X, les cambian contraseñas. Esos equipos generaron en ese momento fueron desatendidos. Entonces tiene que haber una manera de que el equipo desatendido esté protegido. Si la persona se le olvidó apretar Windows L para bloquear la sesión, entonces quiere decir que después de un minuto o algo de inactividad del aparato, se bloquea o cierra sesión. ¿Sí? A eso se refiere esa parte. O ya no haya, o se desconecta del servidor. ¿Sale? A todo eso se refiere este control 11.2.8 que se llama equipo de usuario desatendido. No sé si tengan alguna duda, señores, o algo que quieras comentar. No, por mi parte no, no sé los chavos si tengan alguna duda. Porque mira, ayer sí estuvieron calladitos, pero hoy no, hoy sí están de preguntones, qué bien. Sí, ¿verdad? Se me Sí, hace que hoy hoy sí sí estuvieron. leyeron. Ayer sí leyeron, para hoy. Sí. ¿Eh? Ok, bueno, Ok, como no hay entonces, dudas, pasamos al último control de este dominio, que es política de puesto de trabajo despejado y pantalla limpia. Debería adoptarse una política de puesto de trabajo despejado de papeles y medios de almacenamiento desmontables y una política de pantalla limpia para los recursos de tratamiento de la información. Se refiere a esto de que dentro de las políticas definidas por la organización, el puesto de trabajo debe de estar libre de papeles, es decir, no debemos de tener hojas con información de la organización en nuestros puestos de trabajo, es decir, en nuestros escritorios o al alcance de cualquier persona. Estos se deben de manejar en un espacio restringido, posiblemente en armarios, bajo llaves, etcétera, en el caso del manejo del papeleo. Y en el caso de pantalla limpia, se refiere a que la información que podamos manipular en nuestros equipos de cómputo no deben de estar en la pantalla. Tenemos la buena costumbre, por no decir mala costumbre, de que cualquier archivito que estamos trabajando, pues es de fácil acceso, lo dejo aquí en el escritorio para que pueda, para que pueda acceder a él más rápidamente o más fácilmente. Entonces, este control se refiere a que no debemos de realizar esto y mucho menos tener a la mano dispositivos de almacenamiento de la información que pueda ser robado o sacado del área de trabajo. Esto de igual manera se puede preguntar al responsable del área de informática si cuentan con estas políticas y se puede realizar la trazabilidad en cualquier otra área administrativa de la organización para preguntar ambas políticas, tanto el uso del papel como verificación de las pantallas de los trabajadores, de sus equipos de cómputo.
¿Alguna duda, jóvenes? ¿O algo que agregar, señor? No, sino que simplemente, aunque ustedes no lo crean, los escritorios virtuales, o sea, el escritorio de su computadora debe estar completamente limpio. También a eso se refiere a pantalla limpia, a que el monitor no es que esté libre de polvo, sino no tiene que haber post-its o algo que dé información o datos sobre algo y puede ser utilizada para otros fines. ¿Sale? Correcto. No necesariamente, pero tú con lo que vas a ir caminando puedes ir viendo las pantallas, ¿sí? Puedes decirle, porfa, puedes mostrarme el escritorio. ¿Cómo? Y no es que haya problemas con el blog, no es que haya broncas con el papel tapiz, sino que simplemente la cantidad de iconos, ¿sí? O sea, esto es un ejemplo de lo que debe de haber. Muéstralo. Esto no debe de estar, ya está. Sí, esto no debe de ser. Así no debe de estar. ¿Sale? Esto está mal. Esto no es válido. Esto está mal. No cumple. No debe de estar así lleno de iconos y de carpetas. Igual en la Archivos, parte carpetas. física, en la parte real, sí, no tiene que haber nada de esto. Mínimo. Y lo mínimo es la parte de reciclaje, quizá el acceso directo a una aplicación, Word, Excel, una máquina virtual, y se acabó. Pero ya el acceso a los archivos o carpetas, como lo tengo ahí en la, en la pantalla, no debería estar así. ¿Sale? Y tampoco debe haber esa famosa carpeta limpia de escritorio. Esa carpeta de limpia de escritorio o no tocar no son válidas. No tienen que estar. ¿Sale? Ya se perdió, ya volvió. Ya vos viste. Sí, ok. Pues alguna duda, jóvenes. Pues parece que no. ¿Algo más que quiera usted agregar? Que tengan un feliz, bonito y exquisito fin de semana. Nos Nos vemos vemos la hasta próxima sesión. el lunes, ¿no? El lunes 3. 3 de la tarde. Tienen 2 días para poder leer cuando menos el dominio 12 y 13. Si quieren leerse los que restan, mucho mejor. Para que sí vengan Sí, como el día de hoy, que no estén de preguntones, ¿va? que estén de preguntones, eso es lo que más me gusta. No nos gusta callados a la gente. Entonces, el 12 es un poquito grande. Léanlo. ¿Tienen dudas? Yo creo que nos pueden hablar o preguntar por cosas por el WhatsApp o por correo electrónico para que les ayudemos a contestar dudas de lo que estén leyendo de esas partes. ¿Sale? Correcto, pues Si no hay bueno, otra, si no hay otra, nos vemos la siguiente semana. demos gracias a Dios. Esta sesión ha terminado. Muy bien. Que Feliz fin de tengan buena semana, tarde. señores. Igualmente. Hasta luego. Adiós.